Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. Dios les bendiga primeramente a todos. Exclusivamente sean mis bendiciones para el pueblo católico, para aquellos que de alguna u otra manera quieren defender su fe, su doctrina, su iglesia. Y hay una cosa de la cual yo estoy seguro. El católico ama a Dios, porque si no amara a Dios no estuviera defendiendo lo que él cree que merece ser defendido. El problema con el católico es que no está bien instruido, que el católico no conoce bien la verdad de las escrituras, que no conoce la sana doctrina. Este mensaje lo voy a llamar derribando el sacerdocio católico. Y antes que nada, quiero decirles que nosotros no manipulamos las escrituras. Tal y como dicen las escrituras, eso es lo que nosotros predicamos y decimos. Entonces, no es nuestra intención ofender al católico, no es nuestra intención de hacerlo sentir mal. Simplemente es que queremos que ustedes conozcan la verdad para que la verdad los haga libres. El sacerdocio católico no es bíblico. En el Nuevo Testamento no existe el sacerdocio católico como ministerio, ¿sí? Y ahorita se los voy a probar bíblicamente. Porque en la palabra de Dios, nos aprendemos, en la palabra de Dios concretamos lo que nosotros debemos de creer. Y por ejemplo, el apóstol Pablo da una lista de los ministerios que fueron establecidos por Dios. Y en esta lista vamos a ver que no aparece el ministerio sacerdotal. Ahora, quiero antes mencionarles una cosa bien importante, que lo que ha dicho el sacerdote Toro en un mensaje, hablando del sacerdocio católico, que es bíblico. Dése cuenta que todo lo que él dijo acerca del sacerdocio católico está basado en las escrituras del Antiguo Testamento, donde Dios estableció el sacerdocio levítico. O sea, los levitas eran los únicos sacerdotes que Dios instituyó para ese servicio. En el Nuevo Testamento no aparece el sacerdocio como ministerio. Entonces el sacerdote Toro y todos los apologéticos lo que han hecho es manipular las escrituras y no dicen nada concreto en cuanto al apostolado, al sacerdocio. ¿Por qué? Ahorita yo se los voy a decir de esta manera, según lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:28, ¿verdad? Si usted tiene su Biblia, busque en 1 Corintios. Recuerde que estoy usando yo la versión latinoamericana de la Iglesia Católica. Es esta, ¿ok? No uso, en ocasiones uso la referencia de la Reina Valera por el lenguaje que tiene. Es un lenguaje más poético y más más adaptado al lenguaje, ¿sí? Entonces veamos en 1 de Corintios 12:28, ¿sí? A partir de este versículo 12:28
Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden todos hacer milagros, curar enfermos, hablar lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? Ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados y yo quisiera mostrarles un camino que los supera a todos. ¿Sí? Entonces, no todos son apóstoles y la sucesión apostólica no existe. ¿Sí? Según lo que acabamos de leer aquí, en cuanto al ministerio apostólico. Ahora, Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 12, 28. Volvamos ahí. No, desde el 27, para estar más concreto de lo que está diciendo aquí. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, los maestros. Después vienen los milagros. Luego el don de curaciones, la asistencia material y la administración de la iglesia y los diversos dones de lenguas. Ahora, vamos a buscar en la Biblia. Vamos a ver la lista de los ministerios en los cuales Dios, según el apóstol Pablo, instituyó. ¿Ok? Ok. En Efesios 4:11 vamos a encontrarlo. ¿Correcto? Busquen en su Biblia, Efesios. Efesios 4. Efesios 4:11. Dice, ¿y dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. ¿Sí? Recuerden, estoy leyendo la versión latinoamericana de la Iglesia Católica. Otra vez se lo voy a volver a leer, mire. No lo voy a bajar para que vea que estoy leyendo esta, porque pueden pensar que yo hago trampa igual que el pastor Toro cuando da a leer una versión, ¿qué se puede decir? Falsa, apócrifa, pseudo o adulterada. ¿Sí? Cuando dice que estaba leyendo una Biblia de la versión Reina Valera y que decía que leyera la persona Josué 3 del 7 en adelante, y el versículo que empieza leyendo dice una cosa que no dice la Biblia Reina Valera. Es más, ni esta Biblia ni otra Biblia que tengo aquí yo dice eso. Así que es esta la Biblia y la voy a leer aquí. No tiene ninguna hoja. Y dice aquí, otra vez. ¿Y dónde están sus dones? Unos son apóstoles. ¿Sí? Apóstoles. Tenga en cuenta esto. Otros profetas. Profetas. Otros evangelistas. Evangelistas. Otros pastores y maestros. Pastores y maestros. Puede seguir leyendo antes y después y no va a encontrar nada que hable de los sacerdotes.
¿Por qué? Porque no es un ministerio establecido por Dios. ¿Sí? Ahora, suponiendo que el sacerdocio sí es un ministerio puesto por Dios. ¿Sí? El único ministerio puesto por Dios fue el de los levitas en el Antiguo Testamento. Y nosotros no somos levitas. Los católicos, los sacerdotes católicos no son levitas, pero suponiendo que Dios establece el sacerdocio católico. Ahora, debe de haber un requisito para ser sacerdote, para ser ministro. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, si alguien quisiera ser, si alguien aspira a ser obispo, ok, para entender esto primero hay que saber qué significa la palabra obispo. Obispo es una palabra griega que dice episcopos. Episcopos, ¿le suena la palabra episcopal? Bueno, de ahí viene la palabra episcopo. Significa obispo. ¿Y qué significa obispo? Obispo significa supervisor, superintendente, significa guía, significa alguien que mira sobre los demás. Eso significa la palabra obispo. ¿Sí? Entonces, en nuestro lenguaje actual sería una persona que supervisa, o un superintendente. Eso significa la palabra obispo. Ahora, vaya a su Biblia y ábrala en primera de Timoteo, número 3 en adelante. Fíjese bien, nuevamente, esta es la versión latinoamericana. Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda que ambiciona a algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable. ¿Quién? El obispo. O sea, ¿quién es el obispo? El ministro. ¿Sí? Entonces, todo el que quiera ser ministro, ¿verdad? Maestro, pastor, profeta, ¿sí? Sacerdote, porque el sacerdocio es un ministerio, ¿verdad? Correcto, según lo que les han enseñado en la Iglesia Católica. Entonces, vamos a cambiarle la palabra obispo a la palabra sacerdote, ¿verdad? Aquí no vamos a meter al pastor, no vamos a meter al maestro, no vamos a poner la palabra ministro, vamos a poner la palabra sacerdote, ¿sí? Vamos a acomodarlo. Suponiendo que el sacerdocio católico es un ministerio probado por Dios. Y dice Pablo a Timoteo, si alguien aspira al cargo de sacerdote, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario que el sacerdote sea irreprochable. Fíjese bien lo que dice aquí, casado una sola vez. ¿Sí? El sacerdote tiene que estar casado una sola vez o con una mujer. Dice, casto, dueño de sí. Cuando dice casto, está refiriéndose a ser fiel. ¿Sí? Que no sea adúltero, que no mancille el hecho conyugal. Eso quiere decir casto. Casto no significa que no tenga relaciones sexuales, no. No, bueno, te voy a explicar por qué sí debe tener relaciones sexuales si es que tiene esposa. Entonces dice, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero. Fíjese bien lo que dice el 4, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. ¿Quién? El sacerdote, el ministro, el obispo, ¿sí? Es más, hay muchos obispos en la Iglesia Católica también, no necesariamente sacerdotes, ¿sí? Bueno, entonces, fíjese bien, el ministro tiene que ser casado una sola vez con una esposa. Y según aquí, fíjese bien lo que dice. Dice
que no debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz, desprendido del dinero. Dice el 4, que sepa gobernar su casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. El 5, pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar la asamblea de Dios? ¿Sí? Ese es un requisito. Y los sacerdotes no están cumpliendo ese requisito. ¿Por qué? Porque están cumpliendo un voto de celibato. ¿Sí? Creo que la palabra de Dios es muy clara. Entonces, si fuera aprobado realmente por Dios el sacerdocio, entonces ya están equivocados los sacerdotes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no pueden guiar a la comunidad. Ahorita vamos a hablar de ese pasaje, ¿verdad? En donde en la Biblia habla sobre el sacerdocio. ¿Quién puede ejercer ese tipo de sacerdocio que habla en Primera de Pedro? Muy interesante. Ahorita vamos a eso. Pero cheque ahorita esto antes de que pasemos a esa parte. Tiene que ser casado una sola vez, ¿sí? Dice que tiene que saber guiar, ¿sí?, a su casa, tener a sus hijos controlados en obediencia, bien criados. Si no puede hacer eso, entonces ¿cómo va a guiar la iglesia del Señor? ¿Sí? Aquí dice la palabra asamblea. Fíjese bien, asamblea. ¿Sabe de dónde viene el significado de asamblea? De la palabra iglesia. ¿Sí? La palabra iglesia es una palabra griega, eclesia, que significa asamblea, reunión, unión, ¿sí?, y congregación. Eso significa la palabra iglesia. Entonces, cuando dice aquí, dice bien, pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar la asamblea de Dios? ¿Cómo podrá gobernar a la iglesia de Dios? Eso está diciendo ahí. Recuerdo una vez que decía Fernando Casanova que estaba discutiendo con su amigo el pastor protestante, que es de Asambleas de Dios, y le decía, ¿dónde dice en la Biblia Asambleas de Dios? ¿Sí? Mi pregunta es, ¿dónde dice en la Biblia Iglesia Católica? Creo que la palabra Asamblea de Dios es más bíblica que la palabra católica, porque la Asamblea de Dios significa Iglesia de Dios. Bueno, continuando. Si no puede gobernar su casa, ¿cómo es que va a gobernar? ¿O cómo es que va a educar? ¿Cómo es que va a guiar a la Iglesia de Dios? Ve, mi amigo, que el sacerdocio católico no es bíblico. Se equivocan totalmente. Y a ustedes los están haciendo creer una mentira. ¿Sí? Es mentira que el sacerdote tenga la capacidad de perdonar pecados. Esto no es bíblico y no es sustentado por la palabra de Dios. Si usted quiere confesarle sus pecados a una persona porque necesita consejo, estaría bien. Pero recuerde, el sacerdote no le va a poder aconsejar. ¿Por qué? Porque no conoce. Y a lo mejor sí conoce, pero de una manera no muy adecuada de las cosas. ¿Sí? Entonces, él no le puede decir cómo educar a sus hijos. Él no le puede decir cómo tratar a su esposa, porque no tiene esposa y no tiene hijos. Esa es la razón. Si eres joven y le dices, padre, ¿cómo le haré para tratar a mi novia? ¿Qué va a saber él? Si él no ha tenido una mujer en sus brazos. Y si la tuvo, imagínese dónde la tuvo y en qué manera. Fornicación, adulterio. ¿Qué consejo le va a dar? No están capacitados para dar ese consejo. No pueden ser ejemplo a la comunidad porque no pertenecen a la comunidad. Ellos están apartados de la comunidad. Ok, ahora volvamos a lo que dice, porque hay personas que me han dado estos textos. Oh, no, si es bíblico. Mira, aquí aparece la palabra sacerdocio. Y a mí me sorprende. Aparte de sorprenderme, me maravilla. Porque estos versículos bíblicos totalmente derriban al sacerdocio católico. ¿Sí? Entonces, este tema de esta predicación, bueno, no es predicación, es una enseñanza.
¿sí? Derribando el sacerdocio católico. Estos textos derriban completamente al sacerdocio católico. Y esto se lo agradezco a un comentarista católico que me los proporcionó. Yo ya los había leído antes, pero nunca pensé usarlos para derribar el argumento del sacerdocio católico. ¿Por qué? Vea, cheque usted. Primera de Pedro 2. Del 3 en adelante. Esto está bien interesante. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado al que es la piedra viva, rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. El 5. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales a Dios por medio de Cristo Jesús. ¡Wow! Esto es bien hermoso. Vamos a ver qué tipo de sacerdocio está hablando aquí el apóstol Pedro y en qué manera a los que somos padres de familia, nos recuerda que tenemos una misión, sobre todo en casa, de ser los ministros que estén aconsejando a los hijos. Es por eso, recuerde que el obispo debe ser esposo. ¿Sí? Dice un dicho que el buen juez por su casa empieza. Y esto es un principio bíblico. Usted no puede ser luz en la calle y oscuridad de su casa si usted no es ejemplo de cómo mantener a sus hijos educados, ¿sí? Honrados, ¿sí? Con un buen vocabulario, ¿sí? Alejados de vicios y de costumbres o hábitos perjudiciales. Si usted como padre de familia no está haciendo eso, usted no está siendo un buen ministro del hogar. Es por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, si no es buen ejemplo en su casa, no puede ser obispo, no puede ser ministro, no puede ser sacerdote. Entonces, fíjese lo que dice aquí. También ustedes como piedras vivas, fíjese bien, piedras vivas, está diciendo a ustedes como Pedro vivo. Y qué curioso que Pedro esté diciendo eso. ¿Sí? Todos somos Pedros vivos. Ok, porque eso significa Pedro. Pedro significa piedra. Ahora dice aquí, entonces pongamos a toda esa atención. Y ustedes también, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual. Recuerde que la Escritura dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y también dice aquí, fíjese bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Una comunidad santa de sacerdotes. Cheque, comunidad. ¿Qué es una comunidad? Es un grupo, ¿sí?, de personas que viven en común. Por eso se llama comunidad. Ahora se le llama sociedad. ¿Sí? Una comunidad, una sociedad sana hace una ciudad sana. Una ciudad sana hace a un estado sano y un estado sano hace un país sano. ¿Pero de dónde empieza? Desde la familia. Una familia sana hace una comunidad sana. Si todos pensáramos igual y si todas las cosas realmente fueran en común, entonces sería una buena sociedad. Wow, no quiero dar ese tipo de enseñanza todavía. Vamos a centrarnos en el tema. ¿Sí? Entonces dice aquí, una comunidad santa de sacerdotes. Los sacerdotes no pertenecen a esta comunidad. Pero dice aquí, comunidad santa de sacerdotes. ¿A qué sacerdotes se está refiriendo el apóstol Pedro? A la comunidad. ¿Y quiénes son los que deben de ministrar a sus familias en la comunidad? Los padres de familia. ¿Sí? Ya vio que la palabra de Dios no se contradice.
Aquí no está hablando del sacerdocio católico, está hablando del sacerdocio personal, ¿sí? Y el sacerdocio que estaba hablando el pastor Gutiérrez en el debate con el sacerdote Toro, ¿sí? Es lo que estaba diciendo él. ¿Quién ordenó este sacerdocio? No es el sacerdocio de según Melquisedec, no. Es el sacerdocio que Jesús nos da a nosotros por creer en el máximo sacerdocio que él practica, que es el sacerdocio de Melquisedec. ¿Sí? Entonces, nosotros no practicamos el sacerdocio de Melquisedec porque nosotros no somos Cristos. El único sacerdocio que tenemos permitido es el sacerdocio de la comunidad, de esta comunidad que dice la Biblia. Ahora, vamos a probarlo otra vez con la palabra de Dios. Por eso me encanta la palabra de Dios. Jesús dice que la escudriñen para que ustedes puedan entender su infinita voluntad, su infinita sabiduría, su infinita vida que Él proporciona por medio de la palabra de Dios. Dice aquí en el versículo 9, de ahí mismo del capítulo 2, pero ustedes son una raza elegida. Ahora lo vuelve a decir, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Ahora ya tiene sentido lo que yo decía hace rato. Una familia sana hace una comunidad sana. Una comunidad sana hace una ciudad sana. Una ciudad sana hace a un estado sano. Un estado sano hace una nación sana. Ahora vertamos las palabras. Una familia santa, ¿sí?, hace una comunidad santa. Una comunidad santa hace una ciudad santa. Una ciudad santa hace un estado santo. Y un estado santo hace una nación santa. ¿Y quiénes van a ser la nación santa si no hay padres de familia que eduquen sanamente a sus hijos, sanamente a su familia, sanamente a su comunidad? ¿Vio? Se lo vuelvo a repetir. Pero ustedes son una raza elegida. Una raza elegida. En Cristo Jesús ya no existe el blanco, no existe el negro, no existe el asiático, no existe no existen los colores. Todos somos los mismos delante de Jesús. ¿Sí? Jesús dijo Pablo que ya no hay griego, ya no hay romano, no hay pagano, no hay judío, ¿sí? No hay nada. En Cristo Jesús somos uno ahora. No existe la diferencia de sociedad y no existe la diferencia de color. Entonces ahora todos somos una sola raza, ¿sí? Jesús nos llama tanto de color moreno como el mío, a blancos, de la raza negra, amarillos. Bueno, no son amarillos, no sé por qué le dicen amarillos. Sí, ya somos una sola raza especial. Y dice aquí, pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes. Sí, está hablando de un grupo grande en general. No dice de unos cuantos sacerdotes, está diciendo de un reino total de sacerdotes. Dice aquí, una nación consagrada. Miren, aunque a muchos no les guste esto, yo lo voy a decir, pero Estados Unidos es una nación consagrada. Últimamente se ha salido mucho de la palabra de Dios, se ha estado apostatando, pero aún así, esta nación sigue de pie, porque su constitución está basada en la palabra de Dios, en la justicia de Dios. Es una nación santa. Pero bueno, no está hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de todos aquellos que somos lavados con la sangre de Jesús. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir, ¿eh? No importa si es católico,
Porque hay grupos de gente católica que están dentro de la misma iglesia católica, se están retirando de lo que es la, la idolatría, más que nada, sobre todo la idolatría. Y ellos son los que poco a poquito se han estado convirtiendo a Cristo Jesús, porque han estado interpretando la palabra de Dios como Dios se los ha revelado, sin la intervención de los protestantes, sin la intervención de los sacerdotes, sin la intervención de maestros que dicen ser conocedores de la palabra de Dios. Dios los ha estado guiando y ellos son los que se han estado convirtiendo al cristianismo. Bueno, entonces, ya no importa si son católicos, ya no importa si son testigos de Jehová o mormones, Dios sigue llamando a gente de los lugares más increíbles. Por eso usted, amigo cristiano, no critica al católico, usted no sabe. Usted no sabe lo que dice cuando está criticando y juzgando al católico. Y yo lo digo porque yo pertenecía a la iglesia católica. Y si yo oigo que usted ofende al católico, yo me pongo en el lugar del católico y digo, no, si ese me ofende, ¿dónde está el amor de Dios en su corazón? Cuide sus palabras, predique el evangelio, use la verdad de la palabra de Dios y no ofenda. Porque si usted ofende, usted no es cristiano. Y ahorita le voy a dar un mensaje después de esto. Sí, entonces volvamos a esto. No hay sacerdocio católico. Los padres de familia estamos llamados a ser sacerdotes de nuestro hogar, de nuestra casa, que guiemos bien a nuestra esposa y a nuestros hijos. Sí, ahora estaba yo recordando acerca de lo que es acerca del celibato. Y estaba yo leyendo aquí en la Biblia acerca de las prohibiciones que en algunos lugares se hacen. Y fíjese bien, vamos a leer otra vez la Biblia en 1 Timoteo 4. Esto es bien interesante. Porque cuando yo estaba leyendo eso me acordé de la iglesia católica. En cuanto al sacerdocio, que a los sacerdotes les tienen prohibido casarse, según por el voto, por la promesa, el juramento que hicieron de no casarse. Fíjese bien, Primera Timoteo 4, del 1 en adelante, fíjese bien lo que dice. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Versículo 2. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. 3. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Esto me recuerda cuando yo estaba en la escuela y en los días de Semana Santa están el día de Cuaresma, sí, donde supuestamente no hay que comer carne. Y la Iglesia Católica ha enseñado que no se puede comer en los días de Cuaresma porque es pecado. Sí, esto me recordó esta lectura. Y me recordó el celibato de los sacerdotes que tienen prohibido casarse. Y aquí dice, fíjese bien, no lo estoy diciendo yo. Recuerde, la versión latinoamericana de la Iglesia Católica, Biblia, dice, aparecerán hombres mentirosos que con la conciencia marcada con la señal de los infames, estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego les demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. ¿Ya vio? Espíritus de mentira, de demonios, ¿sí? Que mandan a no casarse y que prohíben alimentos.
ve que el sacerdocio católico está condenado. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de que no se deben de casar son de demonios. No lo digo yo, vuélvalo. Si no tiene la Biblia latinoamericano, pues puede tener otra versión, pero eso dice, ¿sí? 4:1 en adelante. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Ya oyó? Para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos. Les prohíben a los hermanos comer de ciertas cosas. ¿Qué podemos decir? La misma palabra de Dios derriba el sacerdocio católico. Ahora, la palabra que tengo yo para estos cristianos que atacan sin piedad a un católico, déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios. Usted debe demostrar con hechos que es hijo de Dios. Usted no debe usted no debe de ay, ¿cómo será la palabra? Simplemente usted muestra lo que es cuando usted habla. ¿Sí? Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si de usted salen ofensas para el católico, usted no es un verdadero cristiano. Así de simple y sencillo. Porque eso dijo Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a ver. ¿Dónde está esta palabra? Donde dice que nosotros hablemos con mansedumbre. Vamos a ver. No crea usted, amigo cristiano, que yo estoy inventando también. Y no quiero que me vea como su enemigo. Véame como alguien que le quiere enseñar la conducta del verdadero cristiano, porque nosotros decimos esto: la Biblia es nuestra fuente de fe y fuente de conducta. ¿Sí? Si usted no lo cree, entonces usted es un mentiroso y no se deja guiar por la palabra del Señor. Vamos a ver, ¿dónde lo dice? En Santiago 3:13. Esta sí la voy a leer yo en la versión Reina Valera, porque es la que usamos nosotros los cristianos. Y yo le voy a hablar a usted con la Reina Valera. Dice, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Así que, amigo cristiano, esta reprensión es muy dura y muy exigente. Deje de ofender al católico. Porque si usted lo hace, usted no es cristiano, usted no es hijo de Dios. Pablo dice que bendigamos a aquellos que nos maldicen, que hagamos bien a aquellos que nos hacen mal. Eso dice Pablo. Entonces, deje de ofender. Y yo lo digo porque fui cristiano y a mí nadie me ofendió, pero si me hubieran ofendido, yo no me acerco para nada a Cristo Jesús. Si me van a maldecir y me van a echar al infierno por ser idólatra y fornicario, pues allá voy a parar. Recuerde que su palabra también tiene poder. Y dijo también, Pablo, sobre todo aquí en Santiago, ¿sí? Que aprendamos a dominar nuestra lengua.
¿sí? La lengua es inflamada por el mismo infierno cuando empezamos a maldecir, a ofender, ¿sí? Y termino otra vez con esto y lo digo. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Amigo cristiano y amigo diabólico, no, perdón, nadie es diabólico. Cuide su boca, amigo cristiano, amigo católico. Le amamos y queremos realmente ver su salvación. Dios me los bendiga. Este fue el siervo inútil y espero que la palabra de Dios ilumine sus vidas. Amén.